El día de hoy estoy aquí con el gran Carlos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Es un placer poder presentarte aquí. Es un profesor, mentor, vaya, de todo un poco. ¿Qué tal? ¿Cómo te encuentras? Muchas gracias, Luis. Encantado de estar en tu espacio. La verdad es que es un gusto y un honor poder conversar contigo, especialmente sobre estos temas que nos gustan y nos apasionan. Te consulto. Para muchas personas posiblemente pues ya te conocen, para otras personas pues no saben muy bien justamente quién eres. No sé si podrías comentarnos a qué te dedicas, qué haces, no sé. Claro, cómo no. Mira, yo soy un apasionado del talento. Me gusta pensar que el ser humano evolucionó precisamente por ese factor de conocerse a sí mismo, aprender a hacer cosas, mejorarlas, practicar, mejorar, y que eso de una u otra forma nos ayuda todos los días como seres humanos a crear, a innovar, a inventar, a emprender. Entonces, para mí, yo comencé, digamos, en el mundo de ayudar a emprendedores primero desde el deporte. Empecé como he tenido la oportunidad y la dicha, y creo que la disciplina, hay que decirlo, de jugar béisbol durante toda mi vida. Empecé a darme cuenta, por un lado, que estaba rodeado de mucha gente talentosa en muchas áreas, pero no todo el mundo tenía todos los talentos. Igual me pasó con la música, también tengo mucho acceso y mucha cercanía con los músicos en mi país, Venezuela, y me di cuenta que, de nuevo, había gente muy talentosa, pero no todo el talento que tenían era suficiente para crear negocios, desarrollar marcas personales, y desde entonces siempre estuve con ese gusanito de, oye, ¿por qué la gente talentosa a veces no le va bien? ¿Por qué la gente talentosa a veces no son buenos en los negocios? Y bueno, un cuento largo corto, estudié Derecho en la Universidad Católica Andrés Bello, tuve la oportunidad de trabajar en bancos, en consultora financiera, y después hice una maestría en administración de empresas donde terminé de encajar, digamos, todos mis conocimientos, pasiones y entendimiento de que a mí lo que me gustaba era ser un servidor y ayudar a otros a que tuvieran éxito en sus proyectos, en sus negocios, en sus marcas. Y ya tengo, diría, 21 años, 20 años dedicado, por un lado, a investigar esos temas como profesor. Me gusta la academia, me gusta ser muy exhaustivo con el conocimiento, entonces me he vuelto bien particularmente intenso con conocer bien de lo que hago. Y lo segundo, ponerlo en práctica, acompañar proyectos que van desde startups, empresas o marcas que están comenzando. Entonces, en el final, esto comenzó un poco por ese match entre mi capacidad de curioso, mi curiosidad de tratar de ayudar a otros y entender cómo poder ayudarlos, siempre pensando que el talento era lo que guiaba todo, y de hecho esa es la base de mi manera de ayudar. Mi manera de acelerar negocios siempre tiene una visión un poco distinta a la mayoría. Yo no arranco por las ideas, arranco por el talento, y ya te contaré un poco más de eso. Oh, buenísimo. Te consulto. En este caso que tú ya tienes mucha experiencia en tema emprendimiento, que le has dado mucha ayuda, orientación a muchos emprendedores en sus negocios, te consulto, ¿cuál crees tú que es el principal error y el más común que impide el crecimiento de una empresa, que le impide a un emprendedor seguir creciendo? Mira, más allá de lo que yo piense, te voy a dar algunas estadísticas. Hay distintas instituciones y organizaciones mundiales que se dedican al estudio directamente de por qué los emprendedores fracasan. Entonces hay que empezar por ahí. ¿Cuánto es la tasa de fracaso del emprendimiento? Entendiendo que hay estudios como el Global Entrepreneurship Monitor, Monitor Global del Emprendimiento, GEM por sus siglas, que se ha dedicado a estudiar por qué el emprendimiento es un fenómeno tan importante para los países, pero también porque fracasan tanto. El número es escandaloso. De cada 10 proyectos que arrancan en el mundo, no en un país, en el mundo, en cualquiera de las áreas, puede ser social, comercial, corporativo, cualquiera de las áreas, lamentablemente fallan, de cada 10 fallan casi 9 personas. Esto es, digamos, una tasa de mortandad de ideas y de proyectos que es totalmente, digamos, común, corriente y repetida. Entonces, cuando la gente estudia, estas organizaciones estudian el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, las organizaciones que se dedican a estudiar la competitividad e innovación, se dan cuenta de que hay dos grandes factores por los cuales la gente fracasa. El primer factor es falta de conocimiento. Te estás metiendo en algo que no sabes hacer.
te estás metiendo, por ejemplo, un zapatero se dedica a ser panadero. Entonces, al no tener las herramientas adecuadas, estás apostando a la idea y no a tu capacidad de ejecutarla. Primer factor, no estás en contacto con la realidad de lo que estás haciendo, es decir, no sabes lo que estás haciendo. Y la segunda es falta de acompañamiento. Más aún en nuestras regiones latinoamericanas, que la idea es lo que vale, por lo tanto, si yo tengo una idea no la comparto, no pido ayuda. Y hoy con la inteligencia artificial mucha gente se queda en preguntarle a la inteligencia artificial mira, esta idea será viable y todo lo demás, pero más allá de las respuestas, digamos, artificiales, el hecho de pedir ayuda significa también entender hasta dónde llegas tú. Entonces, falta de conocimiento, falta de acompañamiento. Y en mi experiencia, la falta de acompañamiento tiene un factor adicional, que es ver que no sabes, entender que por tener todo un mar de conocimientos a tu disposición, solo tienes 1 centímetro de profundidad, entonces la gente no sabe que tiene que tener conocimientos claros de formalización, si te vas a formalizar como empresa o como, digamos, firma personal, o si tienes que registrar, documentar, proteger alguna marca porque es distintiva, es única. Y lo otro es que la gente entiende también, el común denominador de los emprendedores, entienden que esto es un proceso inmediato, que esto es un proceso donde tengo la idea, la ejecuto y me va a ir bien. Y o en el mundo de los startups, tengo una idea, la voy a salir a vender, voy a salir a que me presten dinero, que me financien. Y eso es un error, básicamente porque el único lugar donde el éxito está primero que el trabajo es en el diccionario, esto lo decía Vidal Sassoon, y la realidad es que el emprendimiento o arrancar, poner ideas, la iniciativa empresarial, es un proceso multivariado que por ningún concepto es rápido y por ningún concepto es seguro. Si tenemos la tasa de fracaso de cada 10, fallan 9, y además entendemos que esto es una mezcla de muchas áreas, operativa, legal, comercial, tecnológica, etcétera, etcétera, la verdad es que muy poca gente tiene todos los conocimientos necesarios para arrancar solo. Aquí el factor importante también, como me preguntas, es que la gente arranca sola. No entiende que complementarse multiplica las capacidades y multiplica las horas de trabajo, porque lo único que todos y cada uno de nosotros, los seres humanos, tenemos es 24 horas. Entonces, si en 24 horas una sola persona puede hacer ciertas cosas, 2 personas pueden hacer más, 3 personas pueden hacer más, y llega ahí la buena mezcla del éxito de los casos que se han estudiado en el mundo, que es que un grupo de 3 emprendedores es ideal, más de 3, 4, 5, ya eso se convierte en mala coordinación, como un sindicato, como una cooperativa, y ya se pierde un poco el foco. Entonces, para resumirte la respuesta, mira, la gente emprende sola, la gente emprende en áreas que no conoce y la gente no pide ayuda. Esos son los 3 factores de arranque que hacen que la gente fracase. Y el factor adicional, que es que la gente no tiene un plan. La gente va como un pollo sin cabeza, creyendo que el propósito es hacer dinero y se le olvida que quizás el propósito es construir una estructura que haga dinero en el futuro. Entonces, no sé si con esto te respondo. Sí, sí, muy enriquecedora la respuesta. Y yo estoy de acuerdo contigo en este sentido. Fíjate, yo he conocido muchos emprendedores que tienen esos problemas y justamente comparto tu idea de que justamente han tenido problemas justamente porque no tienen claridad, no tienen ayuda o ese tipo de cosas. Entonces, eh, estoy súper de acuerdo contigo. A mí me gustaría preguntarte, ¿qué crees tú que sería lo óptimo para justamente puedan resolver esos problemas? Bueno, primero entender que existe mucho interés en todos los países del mundo, en algunos más, en algunos menos, pero en todos los países del mundo es común que el gobierno, las instituciones, la educación, el sector privado, a todo el mundo le interesa que haya más emprendedores. Entonces, todo está alineado como para que el que quiera emprender, intentarlo, lo haga. Por eso existen ecosistemas que pueden ir desde el punto de vista de la cultura, incentivando, no sé, concursos, premios, podcasts, este espacio como tienes tú, programas oficiales, donde se incentiva la cultura emprendedora, donde queremos que emprendas, porque si te emprendes tú, nos va bien a todos. Hay una idea en la calle, hay una innovación, se paga impuestos, se pide prestado, se dan empleos, se generan buenos ejemplos, etcétera. Entonces, si existe un ecosistema donde también hay gente que ayuda, las universidades todas tienen centros de innovación, centros de emprendimiento, centros PYME, adicionalmente hay instituciones dedicadas solamente al acompañamiento, otras a la educación. Hay sistemas financieros
pensados en emprendedores, fondos de garantías, préstamos blandos, etcétera, etcétera, capital de riesgo. Yo creo que lo más importante es entender dónde está uno. Eso es lo que hace que la diferencia entre ganar y perder sea tan grande, que es que uno tiene que trabajar en un equipo. Uno tiene que entender dónde estoy, qué necesito, qué paso viene primero, qué paso viene segundo. Y hay demasiados ejemplos de gente que por emprender sola fracasa porque ni siquiera se da la tarea de presentarse en un concurso de planes de negocio o pedirle ayuda a un mentor o ir a la universidad y preguntarle al profesor si estudió en la universidad, mire que tengo esta idea, ¿cómo, por dónde arranco? Pedir ayuda es importante, pero entender que hay un ecosistema que apoya es más importante que todo lo demás, porque entre todos llegamos más lejos y hay que entender siempre eso. Las ideas valen cero, lo que vale es la ejecución. Entonces, si tú tienes una buena idea, básicamente tienes nada. Lo que tienes que tener la capacidad de ejecución. Y un plan, por supuesto, hablaremos mucho de hacer un buen plan, tener eso que es tan importante como la estrategia, entendido como toda esa suma de acciones que pensaste, validaste, hiciste pronóstico, hiciste validación, hiciste escenarios para entender si lo que estás pensando de verdad va a pasar. Buenísimo. Te consulto. Me acabas de compartir un concepto muy importante que justamente es del tema de un mentor, que yo estoy súper de acuerdo contigo. Todos necesitamos algún mentor para cualquier área de nuestra vida, ya sea algún coach para ayudarnos a bajar de peso, algún profesor que nos ayude para aprender, no sé, hasta el tema de la escuela incluso. No sé, personas si quieren meterse en tema espiritual, no sé, personas que quieran ayuda, tengan esa orientación, pero creo que no es tan común que busque un coach para tema de negocios. Quizá sea ¿cómo lo diré? Quizá no sea tan popular en este sentido que muchas personas tengan una idea y lo primero que sea va a ser buscar un coach, o a veces ni siquiera tienen capital para pagarle a alguien que les ayude. A veces puede pasar. En este sentido, me gustaría preguntarte, ¿qué crees tú para las personas que justamente no pueden tener un coach? No sé, ¿cómo crees tú que pueden tener ayuda? ¿O cómo pueden tener la parte de planificación, la guía, pero no tienen la oportunidad de estar con un coach? ¿Qué le recomendarías a este tipo de emprendedores? Mira, lo que pasa es que hoy en día, en los últimos, yo diría 15 años, se ha puesto muy de moda ser coach. Coach de negocios, coach holístico, coach, no sé, energético, coach de innovación, etcétera, etcétera. Y el coach es una figura, tal como lo aprendimos de los deportes, que está ahí para motivarte, para ayudarte. Vamos, vamos, que tú puedes. Sirve para entrenar, sirve para inclusive la visión académica de acompañar tu proceso. Y esta es la figura del mentor, que el mentor no necesariamente te está motivando. El mentor es una figura que se supone, según la historia y según la buena práctica, y también está muy de moda ser mentor de todo. Y la gente no se certifica mentor. Entonces es muy fácil llegar a ser coach por un certificado que te dé, digamos, el marco. O mentor, en algunos casos hoy en día ya más en otros lugares se consigue esa mentoría, esa certificación o esas capacitaciones. Pero al final la figura, que es alguien que te escuche, que tenga el marco correcto, porque lo primero que tiene que hacer alguien si te va a ayudar es no juzgarte. Porque si te juzgas, está empezando a ser una parte que no es ni de coaching ni de mentoría. ¿Y quién es mentor y quién es coach y quién puede ser consultor también en esa figura? De ahí empieza a caer en el caso a caso, porque si yo estoy en una universidad, vamos a pensar en México, estoy en la Nahuac o estoy en el TEC de Monterrey y estoy estudiando una carrera, cualquiera sea ingeniería, derecho, la que sea, hay una serie de profesores con los que tú tienes un contacto diario, a los que puedes perfectamente acercarte, no te van a cobrar, te van a guiar y probablemente te puedan decir con quién. El dinero nunca es un problema, porque además de esos coaches, tú puedes tener mentores en la vida. Mira, tengo un tío que es un hombre exitoso, ha tenido negocios, y yo sé que con él hay confianza como para decirte, tengo esta idea, estoy ejecutando así, ¿qué te parece? Guíame, ayúdame. Entonces, los mentores profesionales, en este caso yo soy un mentor profesional, yo estoy certificado, tengo más de 15 años ejecutando una metodología, soy profesor, entonces yo me dedico a esto. Obviamente yo cobro por eso, pero yo cobro a quien efectivamente yo puedo ayudar. Del resto, hay foros, hay espacios, hay lugares naturales donde uno puede pedir ayuda
y evitar ese emprendimiento solo, el solopreneur, que hoy en día parece que fuera, no sé, como una pandemia de si se puede solo, y eso no es verdad. La realidad es que es complicado y las estadísticas indican que todos los emprendedores que arrancan solos fracasan más. Entonces se puede pedir ayuda en muchos lugares, es cuestión de simplemente buscarlo. Y ahí empieza otro factor que déjame traerte esa idea. Es una teoría, bueno, no es una teoría, es una práctica muy común que de hecho se ha escrito mucho sobre eso, que son los idea killers, que son los asesinos de ideas. ¿Quiénes son los idea killers? Justamente lo contrario a un mentor, a un coach, a alguien que te apoya. ¿Quiénes normalmente lo son? Bueno, los padres, la familia, a veces los amigos, a veces las parejas, que te dicen, oye, qué maravilla que tú estás con los ojos brillantes pensando en ese proyecto, pero ¿por qué no te pones a trabajar en serio? Entonces, que por amor a veces lo hacen con el hecho de déjame proteger que no fracase, porque como esa persona quizás no tiene la visión o las herramientas o el marco, déjame recomendarle mejor que abandone eso, que es una idea que parece loca o parece innovadora o disruptiva, que mejor se enfoque en algo como más tranquilito, más tradicional. Ese mundo de los idea killers está presente también alrededor de nosotros. Por eso es tan, yo lo diría, tan complicado a veces emprender y a veces saber a quién decirle qué o qué no. Por eso es importante tener ayuda, tener acompañamiento, tener por lo menos alguien en quien confiar y decirle, mira, me pasa esto. Y que esa persona en quien yo confíe, yo la escoja también como para que sepa que no me va a juzgar, me va a guiar dentro de sus herramientas, porque ningún mentor es perfecto y sabe de todo. Por ejemplo, yo soy mentor. Mi área de especialidad es mentoría de modelos de negocio. Yo desarrollo monetización. Yo no soy mentor de innovación, pero trabajo un poco en innovación. Yo no soy mentor de mercadeo, pero trabajo un poco en mercadeo, porque para hacer el modelo de negocio tienes que entender los demás sistemas. Pero hay mentores especializados con los que yo trabajo, son aliados míos, que son mentores financieros, que una vez que tú has avanzado y tienes una prueba o un producto mínimo viable, ya podemos empezar a hacer valoraciones de dinero y entender hacia dónde va, los costos, estructuras, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que es muy importante pedir ayuda, primero, y pedirle ayuda a la persona correcta. Y a veces la persona correcta la vas a tener más cerca de lo que te imaginas. Y ese concepto de persona correcta puede terminar siendo un coach, un mentor, un familiar, un profesor, que no necesariamente te va a cobrar por ayudarte, porque de nuevo hay que pensar siempre, a todos los seres humanos nos conviene que haya más emprendedores exitosos, porque mientras más emprendimiento, mejor nos va como sociedad. Claro, 100%, 100%, 100%. Te consulto. Muchas veces me he topado con amigos que han tenido alguna que otra idea para empezar a emprender, pero no sé, tal vez el síndrome del impostor, tal vez la vergüenza, tal vez creencias limitantes, muchos factores que puedan haber dado paso a que estas personas no entraran, por así decir, en su proyecto. ¿Qué le podrías recomendar a una persona que justamente no se atreve a emprender, pero tiene el deseo de hacerlo? Mira, emprender es un deporte de aventura, no es para todo el mundo y hay gente que lo hace por las razones incorrectas. Por ejemplo, no, yo quiero ser mi propio jefe y quiero ser multimillonario, como yo veo mucha gente que lo es, yo quiero emprender, pero no entiende realmente que emprender no es un destino, es un proceso, es un camino. Entonces, yo creo que el síndrome del impostor hoy en día está más alborotado que nunca. Tenemos esta infoxicación, que es demasiada información disponible, demasiados malos ejemplos, demasiada información falsa, gente que está vendiendo una pose. Entonces, abrimos las redes sociales y vemos miles y miles de personas diciendo, oye, tú no estás haciendo $10,000 al mes, pero ¿qué te pasa? No puede ser. Pregúntame, yo te digo cómo. Entonces, hay mucha aspiración y demasiada gente vendiendo aire frito, haciendo gurús de PDF y haciendo una cantidad de cosas que confunden. Entonces, no ayuda al hecho de que las personas que correctamente tienen un buen proyecto, una hipótesis, una solución, un desafío que pueden solucionar, se atrevan. Entonces, aquí ya el trabajo es interno. Por eso yo arranco siempre con conócete a ti mismo. Olvídate del ruido externo, tú no estás emprendiendo para los demás, estás emprendiendo porque tienes un deseo muy íntimo de hacer que eso pase. Y eso puede ser desde una fórmula, un negocio, una receta, un servicio, una innovación, una invención. Entonces, nunca esperes que el momento es el adecuado, siempre hay que ejecutar, porque de nuevo las ideas valen cero. Y el ser humano tiene entre, no sé, 6,000, 10,000 ideas al día.
¿Cuántas de esas pueden ser innovadoras y cambiar el mundo? Muchas, pero ¿cuántas lo cambian efectivamente? Muy pocas. ¿Cuántas personas efectivamente cambian el mundo? Muy poco. ¿Por qué? Mucha gente se abstiene, por eso que tú dijiste, Luis, que es el síndrome del impostor, que es esa desdicha de creer que uno es menos o a veces creer que uno es más, porque a veces el impostor puede ser al revés, que uno cree que sabe más que los demás, hace más que los demás, uno está convencido de que tiene a papá Dios agarrado por la chiva. Dices tú, tema de la arrogancia, por lo que yo entiendo. Sí, de hecho, en el mundo de los emprendedores tú te puedes conseguir en todo el zoológico de personalidades y es muy común el arrogante y el súper seguro que puede ser en realidad que tiene situaciones como la que te puedo contar al principio. He tenido la dicha de poder trabajar en ecosistemas en varios países. En Chile, por ejemplo, que es uno de los ecosistemas más avanzados de startups, hay una gran organización que se llama Startup Chile. También existen yo diría en toda América, que es la OEA, la Organización de Estados Americanos, lanzó un concurso que se llama el TIC de las Américas todos los años. Y ahí uno ve cualquier cantidad de personas haciendo pitch de negocios y todo lo demás. Y a veces uno se encuentra con personas como la que te voy a contar. Alguien que dice, mira, bueno, tengo esta idea, esto va a cambiar el mundo, esto es asado, esto es esto. Tenemos estas proyecciones, esto es lo que hemos avanzado y bueno, necesitamos financiamiento, necesitamos $150,000 para arrancar. Y a veces hay jurados que hacen la siguiente pregunta, ¿y cuánto has puesto tú? No, bueno, yo no he puesto, yo estoy poniendo la idea. Entonces ahí tú dices, bueno, pero si esta persona no es capaz de invertir en sí mismo. Voy a arrancar preguntándote un tema distinto para retomarlo bien. Estabas diciendo, por ejemplo, que muchas veces pasa este tema del síndrome del impostor, de la arrogancia, que es algo muy normal aquí en el mundo emprendedor. Y Sí, a mí me ciertamente. gustaría preguntarte, tú me comentabas que tú ofreces un tipo de mentoría, consultoría, coaching para otros emprendedores. No sé si me podrías comentar un poquito respecto a eso, cómo es la dinámica, cómo uno puede pedirte ayuda, asesoría, esas cosas. Y claro, con mucho gusto. Mira, mi trabajo normalmente tiene que ver con dos partes. Como buen, digamos, consultor, es una buena práctica, es lo que nos enseñan en las escuelas de negocio. Uno, entender muy bien la situación. Entonces, la parte de diagnóstico es para mí la parte más importante porque el diagnóstico no es de la idea, en mi caso, el diagnóstico es del emprendedor. Entonces, yo tengo como paquetes de tiempo en los que yo ofrezco diagnóstico, entendimiento y después planificación y acompañamiento. Entonces, son paquetes de 10 horas como mínimo que me permiten a mí con holgura entender muy bien quién es la persona, qué está pensando, por qué hay una oportunidad para él, validarla y hacer un plan para accionarla y eventualmente acompañar el ejecutar emprendedor. Estos paquetes al final yo los he tenido que ir ajustando al tipo de emprendedor porque he tenido también la oportunidad de trabajar con emprendedores tecnológicos que funcionan de una manera distinta a los emprendedores sociales, que funcionan de una manera distinta a las marcas personales, cada quien en su área buscando lo que necesita. Entonces, yo tengo, digamos, como paquetes de hora con los que me contratan y me permite a mí hacer eso, un diagnóstico, un buen entendimiento, porque si no entiendes lo que vas a apoyar, no vas a poder apoyarlo bien. Y después de esa parte, que hoy en día es cada vez más rápida con la cantidad de instrumentos, herramientas que uno tiene, podemos empezar de una vez a hacer lo que es la validación. Para mí, que es lo más importante, porque emprender al final es un multivariado de situaciones que mientras más ajustes los detalles clave, pues mejor le va a ir a esa persona que está siendo apoyado. Igual que las empresas, también trabajo mucho con empresas. De hecho, las empresas son hoy en día mi mayor línea de trabajo porque, de nuevo, quieren lanzar un producto o mejorar o vender más, definir una estrategia adecuada, actualizarla, en fin. Buenísimo. No sé si podemos poner abajito dentro de este video para las personas que estén viendo la entrevista tu contacto o tu correo o tu página web, no sé, como lo que tú consideres Claro, para justamente. Igual no me lo tienes que dar ahorita, lo podemos poner puedo poner el enlace, me lo puedes pasar por WhatsApp y yo lo pongo aquí abajo del video. claro, yo normalmente desde que comencé en las redes sociales hace 20 años, siempre entendí que mi visión, porque la verdad es que soy de esas personas que siempre me he dedicado a hacer lo que me gusta, entonces trabajo en lo que me gusta y siempre he trabajado en lo que me gusta, entonces todas mis redes sociales apuntan a mi perfil profesional
Entonces, desde ese punto de vista, con mi Instagram ya la gente puede llegar directamente a mi nube de trabajo, y con LinkedIn pueden ver mi trayectoria profesional, soy, qué hago, cómo lo hago, y ya con eso estoy a la orden de ayudar. Y la verdad es que debo decir que a mí me gusta lo que hago en el sentido de ayudar a que a otras personas les vaya bien. Entonces siempre estoy a la orden y siempre estoy escuchando ideas, trabajando sea como jurado, mentor de proyectos o directamente como acompañante estratégico de proyectos o de empresas. Entonces, estoy a la orden para el que necesite un poquito de guía, porque la verdad es que yo no cobro por hablar, yo cobro por esforzar mi tiempo en un proyecto, y tengo el gusto, después de tantos años, de hacer esto, que sé que lo hago bien, las estadísticas me acompañan, y que lo hago con las personas que yo quiero. Por lo tanto, no trabajo con personas que son, digamos, inmediatistas, gente que quiere, no, que yo quiero en un mes tener un negocio de tanto. Normalmente yo me niego a trabajar con personas que no entienden el esfuerzo que implica una cosa, ni tampoco con gente mediocre. No me gusta trabajar con gente que no hace el esfuerzo y no persigue la excelencia, porque uno siempre tiene que apostar a hacer lo mejor que uno puede, el máximo esfuerzo. Entonces, si tu máximo esfuerzo de hoy es distinto al de mañana, no pasa nada. Pero si todos los días haces el mínimo esfuerzo, no te va a ir bien. Estamos en un mundo muy competitivo. De 100% de acuerdo. Te consulto. eh, para hacer más o menos una forma un poquito más dinámica, posiblemente de platicar. ¿Qué tipo de negocios normalmente tú has ayudado a crecer? No sé, ejemplo, restaurantes, agencias que venden algún servicio, no sé. Mira, déjame relatarte un poquito esta etapa de vida, porque la mezcla es muy interesante. En este momento yo estoy apoyando un proyecto social que es en una barriada muy grande en Venezuela, que se llama San Blas. La barriada, que tiene mucha gente, tiene, digamos, un proyecto cultural, un proyecto social, un proyecto de aceleración de negocios, un proyecto de aceleración de empresas. Entonces yo estoy ayudando a como que la estructura completa se entienda para buscar financiamiento, alinear a los actores, etc. Entonces es un proyecto social que tiene muchos aristas. Estoy acompañando un proyecto de tecnología bien interesante, que es como una cadena digital. El modelo se llama SAN Digital, y esto es un proyecto que, no sé, mete 30.000 personas mensuales. La aplicación a su vez le ofrece unos servicios que da un ahorro e implica una colaboración de apoyo para que al final del periodo de cada momento de juego, digamos, se le dice jugar porque participas, de participación, tú tengas un ahorro de dinero que te sirva para emprender o para cuestiones personales. Tengo otro proyecto en el que estoy trabajando, el mundo de lo que se llama el Closed Display Marketing, que es gente que vende sistemas para que en locales se pongan pantallas, promociones, ofertas, mensajes, educación, y esas pantallas se administran desde un software que está relacionado a Samsung. Entonces ese proyecto también, que es tecnología, pero se le vende a pequeños locales, grandes franquicias en toda República Dominicana. Estoy trabajando otro proyecto de personalización en San Francisco, Estados Unidos, que es un proyecto que es un sistema completo de hiperpersonalización que arroja tangibles como libros, como, de hecho te lo puedo mostrar, yo tengo uno acá, que arroja un libro personalizado donde se ve, ahí quizá no se ve mucho para academias de fútbol, que de una u otra forma entrega un coleccionable por un lado, pero también entrega una cantidad de datos y una cantidad de cosas que hace que sea como un software de gestión de academias de fútbol personalizado, que implica publicidad, implica una cantidad de cosas. Ese es muy entretenido. También estoy asesorando una marca que tiene como foco armar hoteles para gatos. Entonces, eso me gustó mucho. Tiene un factor de impacto bien interesante porque está recogiendo todos los gatitos de la calle, pero logramos una mezcla de financiamiento interesante entre lo que son las alcaldías, los counties, etcétera. Entonces está montando refugios para gatos, pero con un nivel superior para poder de nuevo cobrarlo a personas que efectivamente quieran, no sé, dejar su gato por un par de días por unas vacaciones o hacerle seguimiento médico, lo que sea. ¿Qué otro proyecto interesante? Bueno, estoy trabajando también con algunos deportistas que están relanzando su marca personal y quieren posicionarse como más deportistas y menos influencers. Estoy trabajando con otro proyecto que es una gente que se dedica al sistemas de incendio, seguridad y prevención, ocupación laboral. Entonces, cómo cambiar un poco el sistema de vender extintores a vender soluciones, prevención, sistemas de prevención,
manuales de prevención. Entonces ese proyecto es interesante porque toca a muchas personas a la misma vez. Y bueno, y dando clases. Ahora en la noche tengo una clase de un diplomado de comunidades emprendedoras. Ese diplomado está financiado por el Ministerio de Industria y Comercio. Trabajo también para el Estado de los países donde he estado, para dar capacitación y acompañamiento. Y de nuevo, esos son algunos de los que tengo ahora. He tenido casos tan entretenidos como desarrollar, no sé, una universidad. Me tocó desarrollar todo el concepto de una universidad pensada en emprendimiento y pensada en liderazgo y dirección empresarial. También tuve la oportunidad en algún momento de desarrollar un proyecto que era de scouting para deportistas, de cómo escoger al deportista, ponerlo en una plataforma, exponerlo. La verdad es que mi vida ha sido bien entretenida en ese sentido porque cada proyecto es único y he trabajado desde marcas personales, proyectos sociales, proyectos emprendedores, proyectos tecnológicos de alta envergadura. He montado coworkings. Yo fui fundador de un coworking en Venezuela que se llama el Impact Hub Caracas, que es uno de los más grandes, yo diría que el más importante de Venezuela, que pertenece a una red de más de 100 países. La verdad es que he trabajado en muchos proyectos. Es cuestión de voltearlo. Dime qué pregunta o qué proyecto podría ser interesante que quisieras conversar y yo te digo si he trabajado en alguno. Ponte tú, por ejemplo, has trabajado, a ver, no sé, con alguna empresa que venda ropa de segunda mano. Sí, sí, sí. Trabajo un proyecto muy bonito que hoy en día inclusive ya se vendió, que es lo que llaman una empresa B, que tiene triple impacto, que es impacto económico y ambiental. Y esta empresa o esta iniciativa cuando nació era una venta de ropa usada en buen estado y de altísima costo, factura, o sea, ropa fashion de segunda mano. Pero cuando arrancó el modelo, la persona no tenía tracción y en algún momento ella quería generar valor e impacto. Y fueron a la asesoría, estuvimos trabajando y le dimos la vuelta y crearon unos peluches, digamos, con impacto. Diseñaron con la ropa usada, la procesaron, hicieron la limpieza, la sanitización, la cortaron, hicieron la tela cruda después y a raíz de eso empezaron a generar peluches con un patrón, un perrito, un elefante, un oso. Y estos peluches tenían el fin de ser para el que lo compre, uno, y se hacían dos por cada compra, y otro para un niñito en una zona popular en Venezuela. Ese peluche iba acompañado de 5 comidas y de acompañamiento sanitario. Entonces se convirtió en un proyecto de ropa usada, en un proyecto de impacto social y le dimos un contexto bastante emocional al hecho de que por cada peluche que tú comprabas estabas ayudando a una zona o a un muchachito o lo que sea. Y al final logramos grandes ventas con, por ejemplo, la Embajada de Estados Unidos en Venezuela, esto fue hace tiempo. La Embajada de Estados Unidos de Venezuela compró un día 1000 peluches, que quiero hacerlo de regalos corporativos. El proyecto se llama Leatherheart, corazón de cuero, y al final desató una cantidad de cosas hermosas porque entonces se hacían como, mira, esta es la edición del equipo de la Nacional de Fútbol, entonces todos los peluches eran con una camisa, como eran todos únicos, porque cada peluche se hacía con una ropa distinta, lo que eran patrones exactos. Entonces, ese mundo del reciclaje, y bueno, la empresa se certificó empresa B, porque estaba haciendo una recolección de ropa usada, la procesaba y la convertía en algo de impacto. A raíz de eso también salió otra opción que era obviamente generar nuevos productos, procesarlos y todo lo demás. En México hay uno que se llama New Cycle, que está haciendo un trabajo maravilloso de alto contenido de reciclaje generando toallas, crunchies, muchas cosas. Y ese mundo es muy interesante porque es intensivo en planificación y no es vender ropa, porque la gente hoy en día es cuando más ropa compra. Entonces compra y da ropa. Entonces no le estás vendiendo ropa a la gente, le estás vendiendo la emoción de reciclar o la emoción de reutilizar. Y ropa de segunda mano cara, también he trabajado un par de proyectos, siempre ha sido un reto porque hay gente que simplemente no quiere una cartera Louis Vuitton usada, por más barata que se encuentre, quisiera la cartera Louis Vuitton que usó tal persona. Entonces ya pasa de ser la ropa reutilizada a la ropa que utilizó tal otra persona. Entonces cambia un poco el modelo. Pero la verdad es que he tenido buenas experiencias alrededor de todo lo que es el reciclaje de textil. Buenísimo, me parece súper y buena idea o match conectar el tema de reciclaje. Sí, sí. Eh, yo te lo comento porque yo tengo un familiar mío
que se dedica desde hace muchos años a un negocio de ropa americana de segunda mano y saldos, que son como ropa no usada, sino ropa que de otras empresas ya no lo vendieron en su temporada y luego pues otra empresa lo compró toda esa ropa como Sí, rezagada y ajá. Pero liquidación. me parece súper y es una muy buena idea la que hiciste. Me parece súper. Y Eh, aquí te puedo poner, digamos, para efectos de los que le interese el proyecto, te lo estoy dejando en el chat, el Instagram de esta marca de Leatherheart para que vean cómo del mundo de la ropa y el textil reciclado se puede desarrollar un producto de impacto. Es un proyecto bien bonito, de verdad es que ha tenido muchísimos premios y la verdad es que es me hace sentir muy orgulloso ver que hay gente que puede, cambiando un poco la idea, generar más impacto haciendo lo mismo, que es al final ropa reciclada. Buenísimo. Pues sí, mira, lo presento aquí en mi pantalla de una vez. Claro, lo Es, puedes comparar. aquí está. Y esta es la cuenta del proyecto que se Sí, hizo. Me parece súper. claro, y esos peluches, cada uno tiene una historia, hay un storytelling, está el de Pancho, el de Pepe, etcétera. Se hicieron peluches alegóricos a cosas puntuales, por ejemplo, se estaba tratando de salvar, había una tortuguita, que es el carey, que estaba en peligro de extinción, entonces se hizo una campaña y se empezaron a hacer peluches de tortuguita y la gente lo compraba como donación para tal cosa, y así. Pero es interesante, al final yo, más allá del caso, es interesante entender que el negocio como tal, de cualquiera de las ideas que tú tengas, puede tener muchas aristas, puede tener muchos modelos de negocio. Tú puedes hacer algo con producto, con servicio, con suscripción, tú puedes hacer algo como una tienda, tú puedes hacer algo como una alianza, tú puedes hacer algo de contenido, tú puedes hacer muchas maneras de puntas de negocio. Lo interesante es encontrar aquella que primero sea cliente céntrica, esté centrada en satisfacer una necesidad, un deseo, una solución que alguien tenga. Y lo otro es que tú seas capaz de hacerla mejor que los demás. Entonces ahí cuando se hace ese match es lo que llaman la teoría el market fit. Cuando consigues un cliente ideal para tu oferta, entonces ya por ahí puedes despegar. Y ahí es donde viene el mundo de la aceleración de negocios. Porque uno no le vende a todo el mundo. Uno le vende al cliente ideal, al buyer persona, al usuario, al persona que uno define. Por eso hay que ser cliente céntrico, no producto céntrico. Entonces, cuando la gente es producto céntrica, cree que el producto resuelve todo. Cuando la gente es cliente céntrica, encuentra un problema en alguien que es de verdad y lo resuelve. Y ahí entramos un poco en el mundo de design thinking, que es como la parte teórica, pero al final yo creo que estamos en un mundo donde cada vez hay que ser más cliente céntrico para que cada vez más podamos resolver problemas de gente de verdad. No simplemente lanzar un producto a la vida que puede que sea muy interesante, muy entretenido, pero bueno, no resuelve problemas a la gente, no satisface necesidades. Ahorita estaba a punto de decir algo importante y casi lo pierdo por estar en silencio aquí en el micrófono. Te iba a comentar, me parece súper y yo creo que es muy importante el tema tener un buen propósito, un buen proyecto incluso de vida, poderlo conectar con, Ciertamente. con el negocio. Y yo creo que si todos los empresarios, bueno, no te digo todos los empresarios, pero yo creo que si un poco más emprendedores conectaran sus intereses personales con sus intereses, vamos a decir, personales, de propósito, metas que pueden impactar un poquito más a las otras personas, el mundo sería un lugar mucho mejor. Y Sí, pues eso. ciertamente. Yo creo mucho en el balance personal y el balance personal supone hacer lo que te gusta, ser bueno en lo que haces, hacer algo que la gente necesita y obviamente cobrar por eso. Entonces, eso hoy en día le llaman el Ikigai, que es esa definición de propósito, declaración de propósito, y para mí es indispensable que cuando la gente arranca un negocio un proyecto desde su talento, ya tú sabes en qué eres bueno. Hay 40 talentos más o menos que tiene el ser humano y no todos somos iguales, nos diferenciamos mucho. Entonces, cuando tú ya sabes exactamente en qué eres bueno, qué te diferencia, por qué tú eres mejor que el de al lado haciendo eso, lo que conectas después es precisamente tu propósito, tu propuesta de valor y tus modelos de negocio. Entonces, para mí el propósito es como parte indispensable del pilar idea, pero la idea va después del talento. Por eso, cuando un negocio trabaja conmigo, trabaja desde el propósito y el propósito no necesariamente puede ser fin de lucro. Lo único es que no es fin de pérdida.
porque podemos hacer algo y hoy en día, digamos, la sociedad lo acepta y lo ve muy bien, que tú como empresa estés logrando beneficio ambiental y beneficio económico, aunque parezcas una ONG, aunque parezcas una fundación o aunque lo seas, no por eso vas a ser una empresa que tiene pérdidas. Entonces, yo creo que todos los esfuerzos humanos para construir valor alrededor de una idea, alrededor de un propósito, un movimiento, una marca personal, una empresa, lo que sea, tienen que tener un fin de impacto, porque el impacto es lo que hace la diferencia entre un negocio duradero o un negocio, digamos, efervescente. Porque esa es otra. Todos los días vemos mil y un negocio naciendo. En un año no están. Como los restaurantes, cuando se hacen muy grandes, por inversión, perecen, cambian de nombre y todo lo demás. Yo creo en el legado. Yo creo en construir cosas que duren y por eso la manera en que yo trabajo persigue durabilidad. Ojalá y muchos de los negocios con los que yo trabaje, como los sigo viendo, pasan años y ya han pasado 10 años y veo negocios que comenzaron 2 y ahora son 30 y así. Y eso a mí me da alegría porque se hizo el trabajo. Se montó una estructura que ha durado en el tiempo. Buenísimo. Pues me parece, creo que acabamos de tener una muy buena conversación. Se pasó muy rápida la hora. Ahorita me acabo de dar cuenta y ya pasó casi una hora. Entonces, qué bueno. Fue una buena plática, considero yo, y muy amena. Te agradezco muchísimo el que me hayas dado pues una hora de tu vida prácticamente que hemos invertido ahora para ayudar a más personas que van a consumir este podcast para ahorrarse quizá muchos dolores de cabeza y evitar ellos muchas más horas de llanto, de frustración, quizá con los consejos que ahora me has compartido. Carlos, te agradezco mucho la entrevista. Esperemos, no sé, igual más adelante podemos quizá agendar otra para darle seguimiento al tema, si a ti te parece, por supuesto. Este, y nada, me parece súper. No sé si te gustaría cerrar con alguna frase o con alguna reflexión. Sí, bueno, primero, de nuevo, muchas gracias por haberme contactado, gracias por este espacio, siempre es agradable compartir y conversar sobre las cosas que he hecho y que ayudan a otros, porque al final yo soy un servidor, yo estoy para que los demás le vaya bien, porque si a los demás le va bien, a mí me va bien. Y entender muy bien, y podría ser mi reflexión final. Y de nuevo, gracias Luis por el espacio y por no amenas preguntas y por tu amabilidad. Pero recordarle siempre a la gente que apostar al talento, hay que saber en qué uno es bueno. Desde tu talento construyes cosas increíbles, pero desde tu talento, no desde la idea. Y para apostar al talento, lo más importante es que sepas exactamente si tú tienes esa energía y esa aceptación del riesgo que implica emprender. Porque emprender es un deporte de aventura, no es para todo el mundo. No todos podemos emprender en cualquier cosa. Tenemos que estar claros de que quizás vinimos para otra cosa y entender nuestro propósito también es importante. Pero yo creo que el mejor mensaje que les puedo dar es apuesta a tu talento. Solo así vas a convertir tus ideas en oportunidades. Y de nuevo, muchísimas gracias, Luis. Estoy más que a la orden, siempre agradecido por espacios como estos y te deseo todo lo mejor. Seguiremos en contacto. Buenísimo, Carlos. Pues nada, voy a darle a terminada la llamada y muchas gracias por la entrevista.